Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el momento, el lugar o la hora que nos estás escuchando, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast Solo Quiero que Pienses. Un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que ibas a necesitar tanto y que te iba a dejar la cabeza tan movida y tan llena de dudas. Aunque si está llena de dudas, está muy bien. Hola Eve, bienvenida a otro episodio de tu podcast. ¿De mí? ¿Sí? Bueno, de las dos. Hola terrícolas, donde sean que nos estén escuchando, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio donde queremos que piensen como ustedes, donde queremos que nazcan en ustedes esos nuevos pensamientos, esas nuevas formas de ver la vida, de asumir los retos y las lecciones que nos presenta la vida, desnudándonos de todos esos dogmas y programaciones que nos metieron, con los que nos criaron, que no son de nosotros, son de todos nuestros antepasados. Oye, ¿qué es el sufrimiento para ti? Coño, para mí el sufrimiento es cuando tengo una arepa y no tengo mantequilla y queso. Uy, eso sí es un sufrimiento. Sí, duele Eso sí es un mucho. Sufrimiento. Cuando uno tiene ganas de comer un aguacate y no hay aguacate. Coño. Sí. No importa, estamos en YouTube, en Spotify, no importa. Bueno. Total, eso salió así de las vísceras. Pero bueno, esto básicamente, esta pregunta es porque del sufrimiento es que vamos a hablar el día de hoy. De qué es el sufrimiento, de cómo lo ve la psicología, de cómo lo ve la espiritualidad y de cómo lo vemos nosotras como seres pensantes, seres humanos, más allá de las carreras que decidimos adoptar como profesión, como vida. Sí. ¿Sí? Bueno, tendríamos que ver cuál es la naturaleza del sufrimiento. Claro. Que si el sufrimiento es una parte inevitable del desarrollo humano o un estado que se puede superar Completamente. Correcto. Bueno, vamos a dejar esa pregunta allí y al finalizar el episodio nos daremos cuenta o nuestros oyentes nos dirán, los terrícolas nos dirán si se puede sanar completamente o si vivirá con nosotros toda la vida. ¿Vale? ¿Y tú qué piensas? Yo solo pienso. No como la psicóloga, como él sí. Yo La psicólogo es otra. Déjame quitarme el modo. Es otra de los tantos roles que vienes a interpretar. Así como interpretas el rol de hermana, sí. El rol de tía, el sí. rol de hija. El rol de tía, muy bien. El rol de amiga, el rol de profesional. Son muchos, ¿ves? Eres actriz, ¿viste? Sí, yo soy actriz. Interpretas mucho. Aquí se interpreta. Todos realmente en este planeta somos actores. Todos venimos a interpretar diferentes papeles. Unos más que otros, pero bueno. A ver, yo pienso que el sufrimiento es una parte importante de las personas, de los seres humanos, pero que no es el centro ni el epicentro. Es algo que en algún momento se tiene que pasar, se tiene que padecer, pero todo y cada uno tenemos la potestad de darnos cuenta qué podemos hacer con él o decidir qué hacer con él. Es correcto. Pero ciertamente sí, el sufrimiento es derivado de algo, no es vamos a decir así, no es el epicentro. Exacto. Es las réplicas. Es la consecuencia. Sí, por eso, o sea, no es lo que lo origina, son las réplicas. Son réplicas y eso es lo que se denomina el sufrimiento. Pero realmente el sufrimiento, ¿de dónde viene? Vamos a entrar en materia y vamos a hacer lo que siempre hacemos. Yo me lanzo por la ciencia y usted se lanza por el espíritu. Es correcto. Ok, entonces para la ciencia, para la psicología, el sufrimiento es aquella pena y dolor que experimenta el ser humano que lo podemos reflejar en padecimientos, infelicidad o agotamiento cuando es un sufrimiento suave y en irritabilidad o ansiedad continua, perenne,
cuando ya el sufrimiento se plantea como crónico, ¿ok? Existen causas que pueden ser físicas o psicológicas, pero las 4 principales es el temor, la frustración, la sumisión y el no quiero o no puedo hacer. Eso genera el sufrimiento. Y para la psicología moderna, como para modernizarla un poco más, es la tendencia de la mente, sea por naturaleza o condicionamiento, a identificarse siempre con esa parte negativa. De ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero más vacío que lleno. ¿Y cómo lo ves tú, el vaso? ¿Cómo ves tú ese ejercicio del vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Lo que pasa es que yo soy una persona, más allá de ser la psicólogo, como ya aquí está planteado, que no se queda con lo negativo, que siempre ve las cosas desde la perspectiva de que puede mejorar. Entonces yo lo veo medio lleno siempre, porque siempre se puede mejorar. Siempre puede haber una gotica que pueda llenarlo un poco más. Pues yo lo veo... ¿Un vaso a la mitad? No, yo lo veo como un vaso, que lo puedo llenar con cualquier cosa. Exacto. Para mí es un vaso, ya con que tengo un vaso, chéverísimo. Porque es que lo voy a llenar con lo que mejor me provoque. Claro. Pero cuando tú ves un vaso con la mitad del líquido, por ejemplo, la taza de té que tenemos acá, la tuya está llena, la mía está a la mitad, pero está medio llena o medio vacía. Pues para mí quiere decir que tiene más espacio para que le vuelvas a echar más té. ¿Ah, ves? Porque lo puedes seguir llenando. Quiere decir que vas a poder seguir tomando más. Sí. Que pase toda la noche no durmiendo por otras cosas, pero sí. ¿Ves? Bueno, en este caso yo voy a explicarlo pues como siempre lo abordamos desde ambos puntos, que al final pues son integrales dentro del individuo, dentro del ser, dentro de este avatar. Para nosotros desde el afrontamiento, desde la parte espiritual, el sufrimiento viene derivado precisamente del dolor, ¿vale? El dolor, que es algo que es un proceso espíritu-emocional y que todos innegablemente tenemos que atravesar y atravesaremos y atravesamos, porque no hay un solo ser en este planeta que no haya pasado por un proceso de dolor, ¿vale? Pero ese dolor se genera específicamente desde algo y es de la no aceptación a la impermanencia de las cosas. Como diría alguien que tú conoces muy bien, cuéntame más. Claro, porque por ejemplo, si una persona, un ser querido se nos muere, ¿a qué estamos aferrándonos? A la presencia física de que ya no está. Que ya no está. La impermanencia. Ajá. ¿Ves? La resistencia a esa impermanencia. Lo que hablábamos en el episodio del duelo, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que quedó muy bien. Si tenemos una relación de pareja y esa relación de pareja se termina, ¿cuál es el dolor? Que ya no vas a tener a tu pareja al lado porque ya no hay una permanencia. Exactamente, no hay un compromiso. Permanencia. Entonces fíjate que de epicentro de todo, como siempre lo digo, el origen es el mismo, aunque cambie la sintomatología claro. o cambian los personajes, el origen es el mismo. Por ejemplo, cuando nos despedimos tú y yo en Venezuela hace 6 años en abril. Y cerrar de ojos. Sí. En abril del 2018. ¿Por qué? Porque tú te ibas de Venezuela. Ahí hubo un sufrimiento, ahí hubo un dolor, ahí hubo un despecho, porque no nos íbamos a ver en persona. Hasta que, bueno, aquí estamos. Pues para que veas. Se atravesó y se vivió y se pasó. Se atravesó, se vivió, se pasó y se reencontró. Vale, entonces, bueno, como seguíamos agarrando el tema, antes de que se me vaya, porque mi despiste, mi luna en Géminis hace que tenga la cabeza en 300 cosas al mismo tiempo. Soy como esa computadora que tiene 300 ventanas abiertas. Bueno, sí, mi cabeza... En cualquier momento los terrícolas van a empezar a decir, ¿y la astrología para cuándo? No, es que imagínate, con mi luna en Géminis que me pide conocimiento, pero aparte de eso ser multitarea, tener la atención en múltiples cosas al mismo tiempo. Y nos desviamos del tema otra vez. Bueno, de aquí del dolor o de la incapacidad para afrontar y sobre todo para asumir el dolor, lo que está causando ese dolor, es donde se deriva realmente el sufrimiento. El sufrimiento viene siendo como el hijo. Okay. Vamos a parirlo. El sufrimiento es el niño que nace a partir de ese dolor que no se ha procesado de buena forma. Okay. Entonces, ya hablamos que el dolor normalmente es un proceso espíritu emocional. ¿Por qué? Porque se genera desde el espíritu, desde la parte emocional.
Yo decía algo mucho a mis 20 años, que, bueno, comencé a decirlo a los 20 años, sin embargo, sigo diciéndolo aún a mis 37, es decir, 17 años después sigo manteniendo eso. Cuando yo le preguntaba a las personas, le decía, ¿de dónde crees tú que sale todo lo que nosotros hacemos como humanos? En ese momento hablaba de humanos, no decía terrícolas, ¿vale? Lo trataba de humanos. Bueno, para que ya tú veas que mi ser extraterrestre ya se reflejaba. Totalmente. Y yo siempre les decía, todo lo que alcanzamos, anhelamos y queremos sale es desde aquí, no sale desde la cabeza. Sale desde el centro de tu ser, que viene siendo lo que podemos decir el corazón. Ok. ¿Vale? Con todo el dramatismo. Oh. El corazón. Mira que la actriz acá soy yo. Bueno, por favor. Pero, por ejemplo, cuando tú comienzas una carrera, vamos a decirlo así, te inscribes en la universidad para hacer una carrera, ¿lo haces porque pensaste que esa carrera tal o lo hiciste porque primero te nació algo desde aquí adentro que querías hacer esa carrera? No, y eso lo llevas más por gusto. Eso subió a tu mente, en tu mente empezaste a pensarlo, a crear ideas sobre esa carrera y te llevó a accionar. Pero todo comenzó desde adentro, desde acá, de en medio del pecho. Sí, claro. El sentir, ese sentir que no lo sabes decir en palabras, pero que lo sientes. Y que poco a poco va subiendo y entonces se va traduciendo en palabras, tu mente la va como en el lenguaje que tenemos aquí en la Tierra y luego ya puede salir por tu boca. Es que me voy a inscribir y voy a estudiar tal cosa. Pero todo se originó primero desde adentro, desde la parte emocional. Desde el interés, desde ese fueguito y motivación que llama la atención de que, ¿y eso? ¿Y eso qué será? Correcto. Y así para todo, hasta para algo tan sencillo como la comida. Bueno, ahí también viene la parte del estómago, ¿no? Pero claro, el estómago en ese sentido, el estómago no saborea. No. El que saborea es la boca. El estómago no sabe a qué sabe la comida. Exactamente. Entonces, son cosas como que todo se produce desde la parte emocional, desde la parte espiritual. Primero se procesa allí, primero se da allí, primero se origina allí. Por eso ese sí es el epicentro de todo lo demás. Entonces, lo demás son réplicas. Tu mente replica lo que estás sintiendo, pero lo estás replicando también un poco tergiversado. ¿Por qué? Porque él tiene que intentar colocarle letras, sentido, racionalizar algo que a veces ni siquiera es racionalizable. Entonces, ahí es cuando comenzamos también ese desbarajuste y ese desequilibrio. Entonces, el sufrimiento es una sensación anímica emocional. Anímica viene de ánima. De espíritu. Alma. Exacto. De allí. Pero fíjate. Del ser más profundo, de ese que no puedes agarrar. De la esencia. Es correcto. Pero fíjate lo interesante que para la psicología el sufrimiento tiene una causa o un origen físico o psicológico. Sí, claro. Emocional, y para la espiritualidad principalmente es de espíritu emocional. Claro. Entonces ahí como que convergen en la parte emocional. Claro, porque es que recuerda que están los cuerpos, lo que pasa es que esto que voy a explicar es un poquito más profundo. Los cuerpos sutiles, ¿vale? Es un poco complicado de que puedan entender lo que son los cuerpos sutiles. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos explicar? Capas de cebolla. Vamos a suponer una cebolla. Nuestro cuerpo posee muchas capas. La última capa, que es la que tú puedes ver, la que tú puedes agarrar, es la capa externa de la cebolla. Pero a simple vista, si tú no abres las cebollas, no le puedes ver el centro, ¿verdad? Que no puedes ver el epicentro. Tienes que cortarla por la mitad. Y probablemente cuando cortes la cebolla, tú vas a llorar porque la estás cortando. Pobrecita, ya estás sufriendo, pero tú también vas a sufrir. La cebolla es el único vegetal que te hace sufrir cuando lo estás mientras preparando. La estás torturando. Totalmente. Bueno, entonces exactamente es lo mismo. Es decir, tú no puedes ver todos esos cuerpos sutiles a simple vista. Para eso tienes que abrirte. Y lo mismo pasa cuando, te voy a poner el mismo ejemplo de la cebolla. Cuando las cebollas suelen decirse que son buenísimas para todo lo que tiene que ver los procesos de sanación de vías respiratorias, ¿vale? Incluso si tú la colocas en un sitio donde hay, acá en casa, y hay mucho virus, ella comienza a absorber esas cargas virales. Ojo, esto es algo que está fundamentado, y muchos remedios para la gripe, muchos remedios para todo lo que tiene que ver con asmas, con alergias, sus bases principales son ajo y cebolla, porque son, ¿cómo se llama? Fuertísimos
para ayudar a todo lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Yo Bueno, voy a hacer un inciso. Mi madre tenía razón. Sí, lo que quiere, claro, era otra extraterrestre, recuerda que era Acuario. Totalmente. Que tenía lo que pasa esa es que conexión con la parte de afuera. Pero lo que pasa es que nosotros no lo entendimos en ese momento. En ese momento todavía estábamos muy dormidas. Sí. Bueno, yo sigo diciendo que no soy una despierta, yo estoy despertando, estoy soñolienta, sigo despertando, seguiré despertando, no soy una despierta todavía, pero estoy en el proceso y en el camino, ¿vale? Entonces, a esta cebolla, cuando tú la colocas en este proceso, tú te vas a dar cuenta, si tú la llegas a abrir, que ella desde su centro comenzó a pudrirse. Y eso quiere decir que estaba absorbiendo todo, las cargas virales que había y todo lo que podía haber dentro del ambiente. Pero por fuera tú no la vas a ver dañada. Pero si tú la cortas en dos, te vas a dar cuenta que adentro, su epicentro ya estaba podrido. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Si te das cuenta, nosotros somos como esa cebolla. Entonces quiere decir que es lo más profundo de nosotros lo que comienza a tener ese problema, ese conflicto, y se comienza a ramificar hacia las demás capas. Hasta que obviamente alcanza la capa exterior, que es nuestro cuerpo material. O sea que tú planteas que el sufrimiento tú lo vas generando de adentro hacia afuera. Claro, completamente, porque precisamente el sufrimiento viene de ese proceso de dolor que no se atravesó de forma correcta, o sea, no se le dio un cierre de ciclo de forma correcta. Entonces, al no tener, se perpetúa este sufrimiento, esta sintomatología del dolor se perpetúa tanto interna como externa. ¿Por qué externa? Porque cosas que puedan suceder exterior a ti, tú las vas a conectar de forma inconsciente al dolor que ya tienes. Entonces eso lo que te va es a mantener cíclicamente en ese dolor. Ejemplo, obviamente, si pierdes un ser querido. Vamos a ponerlo así porque es uno de los dolores más fuertes que la gente, pues, que nosotros aquí en este planeta solemos atravesar, la pérdida de un ser amado. Cada vez que pase exteriormente una situación similar a como tú perdiste a tu ser amado, ¿qué crees tú que va a pasar? Te vas a conectar. Y yo aquí te voy a contar... Eso te hace perpetuarte en ese ciclo. Claro, pero ahí yo te voy a comentar una anécdota de 2 pacientes en particular que me hicieron conectar, 2 no 3, me hicieron conectar con el tema de la pérdida de mi mamá. Mi mamá fallece hace 11 años y hace 3 años más o menos, hace 3 años, yo trabajé en un proyecto humanitario con un equipo de psicólogos y tuve la oportunidad de trabajar con pacientes que estaban personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Te cuento 3 casos particulares. El primer caso era una chica que estaba sufriendo luego de una pérdida importante de su pareja, pero resulta que cuando yo la voy a atender, entre hablar con ella, me doy cuenta o caemos en cuenta de que ella fue alumna de mi mamá. Y cuando ella me cuenta, no, que yo estuve en este lugar y estudié acá, y hacemos el match, cuando ella empieza a hablar de mi mamá, hasta la cara le cambió. Se puso a sonreír, se acordaba de cómo era ella, todo el cuento y toda la cosa. Yo, dentro de mi rol de psicólogo, estaba como que aguantándome un poco, pero me conecté emocionalmente porque, a ver, todavía a estas alturas del partido siempre aparece alguien que me dice, yo fui alumno de tu madre, yo fui alumno de tal. Eso fue con esa paciente. Tiempo después tuve 2 pacientes el mismo día, una en la mañana y una en la tarde, que ambas perdieron a su madre hacía corto tiempo en situaciones súper trágicas. Entonces, ahí yo entendí que sí, a pesar de que me conectaba emocionalmente porque había perdido a mami, mi paso por el duelo de la pérdida de mi mamá me ayudó a empatizar con esas 2 chicas y ayudarlas a atravesar su dolor porque estaban recientes. Una tenía 4 días y la otra tenía 1 semana y media. A eso es a lo que yo a veces le digo a las personas que hagamos ejercicio de transpolación. Creo que ya por fin has entendido cuando yo digo que hagan un ejercicio de transpolación. Este ejercicio de transpolación es precisamente traspolarnos nosotros, es decir, convertirnos en la otra persona y asumirlo desde el dolor que nosotros hemos atravesado también eso para nosotros entender a raíz y a profundidad lo que está pasando esa persona. Sí, porque justo en ese momento en que ambas me dicen,
Una en la mañana, que es verdad que la primera fue mucho más trágica que la de la tarde, aunque ambas fueron trágicas. Mi Sí, reacción, ambas fueron pérdidas. sí, mi reacción principal fue, a ver, yo entiendo perfectamente por lo que estás pasando, porque yo lo pasé. No en las mismas circunstancias que te pasó a ti, pero el dolor es el mismo. Entonces, desde mi experiencia, y yo le empiezo a contar todo tal, hablando del proceso de las primeras veces, ¿ok? Y desde el proceso de las primeras veces, ambas pudieron, en el corto tiempo que duró su proceso de terapia conmigo, tener las herramientas para atravesar ese duelo y poder recomenzar su vida con esa nueva realidad que tenían a partir de ese momento. Eso es muy correcto, pues atravesarlo y alquimizarlo. Exactamente. Entonces yo, en ese momento yo dije, esto me sirve para ayudar a otra persona a superar esa pérdida. Pues es allí cuando nosotros decimos, aunque en este caso no aplica porque no es una herida de nacimiento, pero es allí cuando nosotros hablamos de Quirón, que ya se los he hablado y comentado en otros episodios. Quirón es el centauro, el que habla en una carta natal donde está la herida de nacimiento de esa persona. Una herida que jamás va a curarse, no va a sanarse, pero se alivia bastante y casi que a profundidad cuando tú ayudas a las personas que tienen tu misma herida a atravesarla. Sí, y déjame decirte que años atrás yo no hubiese podido. Por eso. Yo hubiese tenido esa es vamos a decir no sanación, sino la tranquilidad y paz que te genera y atravesar esos quirones. Sí. Porque obviamente, a ver, podemos padecer de varios dolores, obviamente en diferentes contextos de nuestra vida, bien por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de una relación que queríamos mucho, por la no relación que podemos tener con alguna figura muy importante en nuestra vida, por la pérdida quizás hasta de trabajo, porque a veces quizás anhelamos tanto y hemos trabajado tanto, nos hemos esforzado tanto por conseguir ese puesto de trabajo, ese trabajo tan anhelado, que venimos quizás preparándonos quién sabe cuánto tiempo y no lo obtenemos, atravesamos un dolor. Allí hay un dolor que también se marca. O en este caso, llegar a tu trabajo soñado, pero saber desde el inicio que ese trabajo tenía un tiempo de duración. Claro, que no iba a durar toda la vida. Pero fíjate que allí está más consciente que el hecho de cuando tú como hijo o hija sabes que tu padre y tu madre tampoco te van a durar para siempre, que aun cuando lo verbalizas, no lo internalizas. O sea, lo puedes decir, bueno, pero es que papá y mamá no van a durar para siempre. Pero entonces cuando llega el proceso de que tu madre pueda fallecer a los 70, 80 años, es un dolor que no logras reponerte con facilidad. Claro. Pero es algo, y entonces ahí es cuando te digo, el origen es el mismo. Sí. La incapacidad de aceptar lo impermanente de esta vida. De esta vida me refiero a esta dimensión, a este planeta donde estamos. Porque aquí, dentro de esta dimensión, todo es finito. Pero fuera de esta, es infinito. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que conectar. Claro. Bueno, retomando un poquitito, ¿qué pasa con este sufrimiento? El detalle es que este sufrimiento, esta discrepancia que hay entre la parte espiritual, que obviamente es lo que abraza la parte emocional para que comience a dar este fallo, este problema, hace que lamentablemente este avatar caiga sometido ante esa situación porque hay una alteración química dentro del avatar. Las emociones alteran químicamente este cuerpo, bien sea para bien o para mal. Sí. Cuando estás en risueño, feliz, lo estás alterando para bien. Claro. Ganas un poco más de salud, tus células están de mejor forma, en mejor estado. Pero cuando es al contrario, estás restándole vida realmente a este avatar. Y ese daño que le estás ejecutando a este no es un daño que vayas a poder recuperar tan fácilmente, aunque no lo creas. Creo que ya esto también es algo extenso de explicar, el tiempo que requiere este avatar para poderse reponer, que tiene la capacidad de regenerarse. Pero ya te lo expliqué a ti una vez y creo que ponerme a explicar ahorita para él no. Y me tendría que extender, así que no puedo explicar. No. Si ustedes quieren que Eve les explique ese proceso, déjenlo en los comentarios. Y yo grabaré un episodio solamente para que ella hable y les cuente todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Que dentro de este proceso que mantiene sometido al sistema nervioso,
lo presiona precisamente, como ya te dije, al desgaste, mantener este problema, este desgaste. Ujú. Pero son dos vertientes, por así decirlo. Está desde la forma consciente, ¿vale? Que da lo que viene siendo precisamente la infelicidad y ese círculo que te acabo de decir, ese círculo que se mantiene del dolor al conectarnos todo el tiempo con factores externos que nos recuerdan el dolor que hemos atravesado, el dolor que hemos pasado. Sí, fíjate que dentro de las escuelas, las grandes escuelas de la psicología, está la terapia Gestalt, está el área Gestalt, y en la Gestalt sí, recuerdo te cuando indica, comencé a estudiar psicología, hubo una persona que me dijo, yo te veo a ti en la Gestalt. realmente sí, si tú hubieses terminado así, yo también te vería allí. Porque las Gestalt se manejan mucho, uno, con terapia de choque, y dos, con... bueno, y como a mí me encanta como a ti te encanta, ponerle una campana a la persona y tan, 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 tan. Totalmente. Y dos, te enseña a identificar cuando tú estás sintiendo algo, dónde, en qué parte de tu cuerpo lo vas a sentir. Yo recuerdo que mi mamá tuvo una terapeuta gestal, muy buena, por cierto, que también fue mi profesora en posgrado, que ella le enseñó a mi mamá, cuando la estaba tratando, le dijo, yo quiero que leas este libro. El libro se llama El cuerpo tiene sus razones. Porque ella estaba pasando por su proceso de enfermedad y le dijo, toma, léelo. Ella lo leyó, pero muchos años después yo lo leí. Y dije, fíjate. ¿Ok? Y es sumamente interesante cómo dentro de la Gestalt te enseñan que el cuerpo también manifiesta ciertos síntomas y ciertas cosas cuando hay ciertas emociones que generan dolor, que generan sufrimiento, que generan una serie de era lo cosas. segundo que iba a decir. La otra vertiente Ujú. es precisamente que esas enfermedades, porque Ok. lo que iba a decir es que desde la inconsciencia es donde comienzan a aparecer las enfermedades. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Desde el inconsciente. El dolor encapsulado dentro del inconsciente va a arrojar enfermedades en este avatar. Ujú. ¿Vale? Ya obviamente vuelvo a repetir lo que acabo de decir, no voy a decir los procesos que necesita el avatar para poderse regenerar, pero es cuando comienza la persona a padecer enfermedad. ¿Por qué? Porque ya se ha traspasado todas las capas de cebolla y ha llegado eso podrido que estaba dentro en el epicentro de la cebolla, ya ha llegado, exactamente, ya llegó ya traspasó todas las capas, todos los cuerpos sutiles, y llegó hasta la parte externa. La parte externa es nuestro cuerpo, es el material. Claro. Entonces ya se ramificó. Entonces es cuando comienza a reflejarse esa enfermedad, pero esa enfermedad te puedo asegurar que si comienzas a regresar sobre tus pasos, y esto no es un trabajo de un día, ni de un mes, ni de un año. No. Trabajar en una persona con una enfermedad que probablemente incluso pueda ser mortal, la enfermedad que tiene, pues va a requerir una regresión sobre la historia de vida de esa persona, que probablemente esa enfermedad comenzó a gestarse desde la adolescencia. Y fíjate todo el tramo que llevó para atravesar cada una de las capas de cebolla hasta que ¡pum! Detona. Pero lamentablemente hay enfermedades que cuando ya detonan, ya son irreversibles. ¿En qué sentido? En muchas son irreversibles es porque ya han causado mucho daño en el avatar. Y el avatar ya no tiene ni cuenta con el tiempo suficiente y las municiones necesarias para poder combatir y regenerarse ante la agresión tan fuerte que hace. Entonces, eso es lo que pasa. Bien has dicho que desde la psicología del sufrimiento se trabaja en psicoterapia. ¿Cómo se trabaja desde la espiritualidad? Precisamente también con terapia. ¿Qué tipo de terapia? A ver, pueden ser dependiendo de qué tipo del dolor y el grado del dolor de la persona, el dolor que la haya marcado, de dónde se deriva el comportamiento. Porque, por ejemplo, ya hemos hablado sobre las heridas de la infancia, ¿vale? Esos son dolores que se atraviesan, dolores que, si te das cuenta, el sufrimiento sigue perpetuándose a lo largo de toda la vida y reiterativo. ¿Por qué? Porque te va a llevar una cosa a otra en las relaciones y en todo el proceso de cómo te desenvuelves. Entonces, obviamente, es primero una terapia donde tú comienzas a identificar, según la historia de la persona que se te acerca y te comienza a hablar, tú pues comienzas a identificar cuáles son los procesos que tiene y
Obviamente yo, te estoy hablando desde lo que yo hago. Pero obviamente hay muchos tipos de terapias. Hay terapias que son más reiki. Hay terapias que son más con flores de Bach. Hay terapias, depende de la terapia también que vas a... ¿Qué hace desde HDU? Desde HDU es esto. Primero, mi primera terapia es una conversación extensa con la persona que llega a mis manos. Y obviamente una de las cosas que yo hago pues es afianzarme a lo que yo creo, a mi conexión con mi yo superior, con mi conciencia elevada. Suelo marcarme un símbolo, que es un símbolo de canalización, donde pido por favor que... pido la apertura del guía de esa persona, vamos a decirlo así, del ángel de la guarda, vamos a ponerlo de esta manera, para que la gente entienda un poquito más, ya que hablan de que todos tenemos un ángel de la guarda. Bueno, no es el ángel, es nuestro yo ascendido. Nuestro yo es una conciencia superior. Que cuando tú comienzas este viaje, de este proceso de sanación espiritual, lo primero que tú comienzas a conectarte es contigo misma, en una conciencia más elevada. Una conciencia que está por encima de este campo cerrado que es la Tierra. Entonces ella está por encima y por lo tanto te da una visión más amplia de muchas cosas. Entonces al conectarme con esto yo le pido conectarse con ese ser superior de esa persona. ¿Para qué? Para que me abra a mí el campo de esa persona y yo pueda ver más allá, incluso pueda leer dentro de sus palabras. ¿Por qué? Porque como siempre lo he dicho, el lenguaje de acá de la Tierra es el verbal, el que tenemos ahorita, el oral. Pero ese no es nuestro lenguaje primario. Nuestro lenguaje primario son las emociones, las energías, símbolos. Entonces eso es lo que está almacenado en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente muchas veces cuando nos quiere mostrar mensajes o algo, que nos quiere dar algún tipo de información, yo no sé si tú llegaste a ver un vídeo de Lady Gaga que se llamaba 911. Sí. Bueno, espero que lo vuelvas a ver ahora con esto que te voy a decir porque lo vas a entender más. Es como una forma de conectarte con la persona y de que obviamente puedas entrar a ese lenguaje primario, de que puedas entender dentro de las palabras de lo que ellos te están diciendo realmente el fondo de esas palabras. Porque a veces yo te digo a ti una cosa, pero detrás hay muchísimo y a simple vista no lo estás viendo. Entonces, cuando tú te conectas a eso, te permite ver todo lo que hay detrás de esas palabras, que a veces no las puedes ver a simple vista. Y entonces logro conectarme a lo que yo le llamo la red luz del universo, donde está esa persona, donde está la línea de esa persona. Y así poder entender un poquito más a la persona desde allí y ver realmente, empezar a ir con ella, como se lo dije a alguien, regresar sobre sus pasos, hacer una regresión en la línea de su tiempo para ver desde dónde se viene marcando. ¿Y cómo se hace eso? Esto se va, precisamente en este caso, puede utilizar cualquier tipo de herramienta, o el tarot, o el péndulo, o la simple canalización. A veces puede llevarme 2 y 3 para que pueda abrirse por completo esta persona y yo ya pueda tener un informe global de esa persona. Entonces, ¿qué es donde yo voy a comenzar a trabajarle? Literalmente yo voy a comenzar, después que ya yo sé lo que le está causando, lo que le está generando, yo voy a trabajar directamente sobre su espíritu. Porque yo lo que necesito es que ella vuelva a reconectarse, que él o ella vuelvan a reconectarse con ese espíritu, que lo vuelvan a agarrar y decir, vale, aquí te tengo, bueno, vamos a coserlo. Así como hizo Peter Pan cuando la sombra se le escapó, que tuvo que agarrarle y coserse la sombra nuevamente. Bueno, eso es lo que tú tienes que hacer nuevamente con tu espíritu. Cuando esa sombra se aparta, hay un problema. Peter Pan presentaba un problema. Bueno, lo mismo sucede con esto. Cuando tú te desconectas de tu espíritu, comienzan a tener todos estos problemas. Ya eso lo he explicado en otros capítulos. En otro episodio. Sí. Entonces, es eso. Es volver a reunificarte con tu espíritu y desde allí comenzar a atravesar los procesos de dolor que te haya generado. Que entiendas qué fue lo que te generó ese proceso de dolor, cuál es su origen y cuál es el proceso para transitarlo. Para que ya el sufrimiento no siga presentándose como síntoma de eso. Porque sigue habiendo síntomas porque el dolor sigue estando latente. Te voy a leer esto textualmente, que creo que se relaciona, puedo decir que estoy casi segura, que se relaciona mucho con todo esto que acabas de decir. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Es correcto.
El dolor es algo que vamos a atravesar, el sufrimiento es opcional. Tú decides si te lo perpetúas o lo traspasas. Y ciertamente, como dices allí, el sufrimiento es la base de esta dimensión. ¿Por qué? Porque también es uno de los síntomas del ego. Y el ego está muy ligado también con hacernos víctimas constantes, que ya también lo he explicado. Claro. El victimismo inmerso que hay dentro de esta dimensión, de este planeta, ¿vale? De sentirnos constantemente víctimas de todas las circunstancias que vivimos. Víctimas porque mi mamá se murió o mi papá se murió. Víctima porque mi mamá me abandonó o mi papá me abandonó. Víctima porque sufrí de algún tipo de abuso, de acoso, de maltrato en las relaciones. Víctima porque mi pareja me fue infiel. Víctima porque las circunstancias de la vida siempre me han llevado a que no consigo un trabajo, no tengo dinero para esto. ¿Ves? Entonces estamos inmersos en el sufrimiento. Y ese sufrimiento viene desde la base primaria, que es el ego que abunda en este planeta. ¿Por qué? Porque es el principal enemigo, por así decirlo. No es el enemigo porque no lo puedes quitar, pero claro, es el principal que está allí para todo. Incluso el ego también juega su papel benéfico. Él puede ser bueno y malo, depende de la medida a la que lo lleves. Por eso es que te dicen siempre que todo en exceso es malo. Claro. Entonces, el ego también, dentro de todo, se puede tomar como algo bueno, porque, por ejemplo, es el que te ayuda a sobrevivir a las circunstancias. Aunque tú no lo creas, quien se acciona para que tú seas un superviviente de muchas situaciones que has podido pasar es el ego. Para que tú veas paradójicamente. Sí, pues que es muy paradójico. Por eso es que esta frase de Gautama, que es un maestro budista, es tan vigente, que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos decidimos si vamos a sufrir o no, independientemente de las circunstancias que estemos pasando. Entonces, si usted conoce a alguien, si usted que me está escuchando, se identifica con esto que estamos conversando, con esto que estamos acá debatiendo, pregúntese: ¿yo estoy eligiendo sufrir? ¿O el sufrimiento está acá para enseñarme algo? Realmente siempre está acá para mostrarnos algo. Y realmente siempre el dolor en sí es vamos a decirlo así como lo tengo acá, el dolor es una de las materias de la carrera llamada sabiduría. ¿Vale? Entonces es una de las materias que tenemos que atravesar para poder aprobar y sacarnos el diploma de sabiduría. Sí, lo logramos. Sí. Es como ese diamante, pero sin pulirlo. El diamante, para pulirlo, tiene que pasar por mucho estrés, por mucho... Exactamente, para que después esté hermoso de reluciente. Totalmente. Entonces, el dolor exactamente es eso. Ahora tenemos que mirarlo como eso. Es un diamante que cuando yo lo pula me va a arrojar ese brillo que realmente vengo. Él me viene a sacar el brillo, mi brillo. Mi brillo que me diferencia, aunque todos en la fuente somos lo mismo porque somos energía primigenia. Aquí interpretamos roles y cada rol porta un brillo y ese dolor viene a sacarnos ese brillo que cada uno tenemos, que cada uno venimos a aportar, no solamente para nosotros mismos, sino también a nivel social o colectivo en esta dimensión. Entonces, si lo ponemos a ver, el dolor es un alquimista de este ser. Es un alquimista. Sí, el dolor es un alquimista de este ser. Y bueno... Entonces, como para ir cerrando, ¿el sufrimiento es inevitable o lo podemos superar completamente? Lo podemos superar, pero para eso tenemos que tener los ovarios de quererlo atravesar y de no querer vivir victimizados y presos de ese sufrimiento y de ese: ay, es que me duele una pierna, ay, es que me duele la espalda todo el tiempo y voy al médico y siempre me duele algo, sino ¿por qué siempre tengo estos dolores? ¿Qué es lo que está detrás avisándome mi cuerpo que realmente se refleja en estos dolores? Porque cada cosa refleja un dolor, pero un dolor emocional, un dolor a no poderte sostener o a no sentirte completamente sustentable tú, autosostenible. Dolores en los brazos pues pueden significar que no te sientes capaz de dar amor, de dar afecto, de dar abrazos, de recibirlo. Entonces es un dolor emocional que se refleja en el avatar en la parte física. Pero yo, cerrando todo esto, diría este pensamiento que pues es mío. El precio que tiene la sabiduría y la evolución de la conciencia es alquimizar el dolor. Palabras sabias
de esta señorita que está acá a mi lado. Y que con esa frase vamos a cerrar este episodio. Yo quiero que ustedes me cuenten en los comentarios y respondan. ¿El sufrimiento es opcional? ¿Debe sentirse? ¿No debe sentirse? ¿Qué hace? Debe sentirse. ¿Qué haces debe tú? sentirse. Bueno, el dolor emana sentirse. Claro. Si lo callas, te va a someter el resto de tu cuerpo existencia. grita lo que las palabras callan. Es correcto. Punto. El dolor demanda sentirse, Así atravesarse, pasarse, sanarse y todo lo que tenga que hacer, resurgir de allí, de esa como ave fénix. Así es. Y bueno, nada, como siempre, para terminar agradeciendo su presencia en nuestras vidas cada domingo, con cada feedback, con cada like. Si ustedes piensan que alguien necesita escuchar estas conversaciones, compártanlas y hagan que lleguemos a más personas, porque de la multiplicación y del, oye, ¿sabes qué? Yo escuché esto, te debe funcionar de alguna manera, escúchalo tú. Así vamos llegando. Y si de todas esas personas podemos ayudar, aunque sea a una, yo creo que Eve y yo nos damos por servidas. Sí. En este capítulo. Millonaria de luz. Así es. Nos escuchamos el próximo domingo, sin antes recordarles que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.